Ekdeim Izik, un nombre totalmente desconocido, unos hechos de un pasado muy cercano que siguen ocultos. Para miles de saharauis es símbolo tanto de libertad como de drama. El campamento de resistencia saharaui reunió a decenas de miles de personas durante los meses de octubre y noviembre de 2010, en un firme rechazo a la impunidad con la que la monarquía marroquí abusa de su poder día sí y día también bajo la ocupación del Sáhara Occidental. La respuesta de Rabat fue brutal. Asaltó el campamento y reprimió las revueltas que se habían extendido sobre otras ciudades de los territorios ocupados. El conflicto dejó un trágico saldo, decenas de víctimas mortales y heridos, además de centenares de detenidos. Entre los arrestados, 24 saharauis, conocidos como el grupo de Ekdeim Izik, permanecieron en prisión hasta 2013, cuando fueron sentenciados por un tribunal militar a penas que oscilan entre 25 años de cárcel y cadena perpetua, sin pruebas y con confesiones firmadas bajo tortura. Ahora que se cumple el 13º aniversario de los hechos, hemos podido hablar con personas que vivieron estos eventos desde perspectivas muy diversas. Hassana Alia, activista y miembro del grupo de Ekdeim Izik, Isabel Lourenço y Juan Soroeta, observadores internacionales en los juicios de 2013 y 2017, Ahmed Etanji, presidente del medio de comunicación saharaui Equipe Media, Ibrahim Dahan, activista saharaui. También contamos con la participación de algunos familiares de los presos del grupo Ekdeim Izik. Empecemos. Octubre de 2010. Casi 20 años han transcurrido desde el alto el fuego de 1991 y el proceso de organización de un referéndum por Naciones Unidas permanece en un estado de estancamiento absoluto. La ocupación por parte de Marruecos se consolida aún más mediante la reubicación de colonos marroquíes y la creciente pobreza de la ya mermada población saharaui. Es bajo estas circunstancias que un grupo de cientos de personas se levantó en rebeldía, dando origen el 10 de octubre al denominado Campamento de la Dignidad de Ekdeim Izik, ubicado en las afueras de El Aaiún. Este campamento fue algo histórico porque para nosotros pues, la primera vez en la historia del pueblo saharaui hemos conseguido los saharauis que vivan entre los saharauis bajo nuestra jaima, que es algo muy importante en nuestra cultura, que está atacada diariamente en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental. Hemos vivido por lo menos 28 días pues, en libertad. Nos envía un mensaje bien claro al ocupante marroquí que somos un pueblo bien organizado, porque en la nada hemos podido organizar un pueblo de más de 20.000 personas y ahí se han creado pues, unas comisiones para todas las tareas, tanto el reparto de la comida, tanto la organización, la seguridad. Incluso se crearon colegios para los niños, se crearon un centro para las personas heridas o para las personas también incluso enfermas. La población saharaui bajo ocupación marroquí vive en una situación de apartheid, empobrecimiento forzoso, una falta de libertad de expresión, de movimiento, de asociación. Los saharauis tenían claro que si hacían una reclamación política, si hablaban de autodeterminación, iban a levantar el campamento pues como finalmente terminó ocurriendo, y lo redujeron a reclamaciones económicas y sociales. Es decir, queremos vivienda, queremos trabajo. El gobierno de Marruecos nombró una comisión en la que estaba el ministro del Interior, que visitó el campamento de Izik, hizo unas declaraciones en las que afirmaba que era un modelo de organización y que las reclamaciones eran justas y que por lo tanto iban a negociar. Y montaron un campamento en el pleno desierto. Que saber eso, que no han cortado carreteras, que no han atacado a nadie, que no han robado a nadie, y entonces fue lo que le atacó, fue el ejército marroquí. De inmediato este campamento fue rodeado por militares marroquíes
que como les gusta mucho hacer muros, tienen el muro más largo del mundo de división militar de un territorio del cual no se habla, empezaron a hacer también un muro de arena alrededor del campamento, y todo el acceso al campamento claramente estaba controlado. Me acuerdo el día 28 de octubre, cuando asesinaron a un niño de 14 años, Najim El-Garhi, que intentó entrar al campamento. Las autoridades de ocupación y los militares y paramilitares pues pusieron unos 7 controles desde el Ayun hasta el campamento. Un bloqueo militar y policial muy potente ha rodeado este campamento con coches ametrallados para prohibir la entrada de las personas y los medicamentos y los alimentos para que se rendan los saharauis que están dentro de este campamento, y como no lo consiguieron, han desmantelado el campamento de una forma muy violenta el 8 de noviembre. Llegaron a un acuerdo. Se supone que el día en el que se produjo el levantamiento del campamento, Marruecos iba a instalar unas oficinas para que la gente fuera pasando y explicar qué problemas tenían de vivienda, de trabajo, etc. De montarse esas oficinas, entró el ejército, pues como todos conocemos, ¿no? con violencia, y lo desmanteló. Han muerto varias personas y también han detenido a más de 200 personas saharauis, y hay miles de víctimas. Casi todo el campamento está dormido, ¿no? Quemaron todas las jaimas, asesinaron a personas. En todo el territorio del Sáhara ocupado se produjo un levantamiento de la población saharaui y represión masiva del ejército y de la policía marroquí. El Ayun fue destruida por las fuerzas marroquíes. Miles de personas han sido encarceladas, torturadas. El 8 de noviembre el sueño saharaui terminó destruido y calcinado, convirtiéndose en una auténtica pesadilla cuando decenas de personas fueron arrestadas en la cárcel negra del Ayun, un tenebroso abismo marcado por la tortura y la negligencia. Aunque la mayoría de los cientos de saharauis encarcelados fueron liberados, 24 individuos quedaron tras las rejas, enfrentando graves acusaciones de haber liderado el secuestro de más de 20.000 personas en Ekdei-Misic, con la supuesta intención de atentar contra la seguridad interna de Marruecos. A estos hombres se les conoce como el grupo de Ekdei-Misic. Más de 200 presos y presas estuvieron encarcelados en la cárcel negra del Ayun, y algunos compañeros les llevaron a Rabat, a la espera de un tribunal militar. Han estado muchos meses sin ningún juicio, sin ninguna acusación. Fueron cogiendo a todas estas personas que habían formado parte de una comisión para negociar con el gobierno de Marruecos a petición del gobierno de Marruecos. En verdad no se entiende muy bien por qué estos y no otros, y por qué unos tienen una condena de perpetua y otros no se sabe tampoco. Lamin Hadi estaba con 2 médicos. Abdallah Baha era responsable por la distribución del pan. Boutanguis y Abdallah, por ejemplo, eran de la diáspora. Había algunos que ya habían sido presos políticos antes, Ahmed Lemjait, Namaz Fari, pero Namaz Fari ha estado muy poco tiempo en los campamentos. Tuvieron la desgracia de que les tocara a ellos, porque algunos no tenían nada que ver, tenían ninguna responsabilidad en la organización del campamento. En mi caso, a mí me tuvieron 2 días después, porque casi todos los jóvenes hemos estado escondidos, y un día pues yo me cansé de tanto no salir de una casa, pues he tomado la decisión de salir y he salido. En este mismo día pues me detuvieron y me llevaron al cuartel de gendarmería, digamos, ahí en el Ayun. اعتقال يوم الهجوم مع 6 صباحا
فوتنا 7 أيام إحنا نلودوا له الصحة ما لنا عارفين كانوا ميت والله حي. والناس جات تسرود له، الناس جاتنا كاع جاتنا من هوك قالوا لنا راه ولدكم مات. يعني 7 أيام منين قالوا لنا راه في الرباط في السلم. خلعنا صراحة. طار عمرت البكي والعياط وذا شكينا عنه صافي مات. احتاغلوهم في فم الواد في 6 مساء وجابوا لي الهليكوبتر وداو له راسينت بوه. من هذاك النهار نصدم وتم لينا ما رديت عليه. فوتوا شي تقريبا 12 يوم والله ننقص 4. تم إلقاء القبض عليه في مقهى لاس دوناس هو ورفاقه 2 محمد التهليل والبشير خدة حتى هو إعلامي معه. من المقهى قال وقفوا عليه قلاديستي البوليس السري قالوا له دا حسن توقف معانا، ولكن قال له ما تبدي أي حراك أن المقهى كاملة مطوقة. وقفوا معاه الرفاق 2 وقف معاه خدة وقف معاه محمد التهليل وبداوا بالشعارات لا بديل عن تقليد المصير. تفاعلت المقهى كاملة اللي فيها من الصحراويين تفاعل معاهم بخبط الكراسي بخبط الطوابل فوضى وقعت لخبطة في القهوة ما بقى فيها شيء بسلوهم هم الثلاثة. Tras las detenciones, en 2013 se llevó a cabo en Rabat un tribunal militar para procesar a los 24 presos saharauis. Sin embargo, este juicio fue flagrantemente anticonstitucional por 2 razones fundamentales. En primer lugar, la Constitución marroquí prohíbe expresamente el enjuiciamiento de civiles en tribunales militares. Porque no se puede, delante de la ley marroquí, no se puede condenar civiles en un tribunal militar. Y se trataba de civiles. También que, de acuerdo con la Constitución de Marruecos, en principio un tribunal militar no debería tener competencia para juzgar a civiles. Y en segundo lugar, el tiempo de prisión preventiva sin juicio superó los límites legales establecidos por el derecho marroquí. Han sido detenidos en 2010, desde 2011. El primer juicio ha sido en 2013 y ya ultrapasa todo lo que es judicialmente posible, incluso en el propio sistema penal marroquí. Han sido presentados al juicio militar en 2013. La sala era una sala en la que hombro con hombro cerraban toda la pared, digamos, del edificio. El ejército era un tribunal militar. Tenían más de 400 militares dentro que nos estaban acosando todo el tiempo. Todo el tiempo estaban nos tocando, nos amenazando. Al principio lo que había era una intimidación contra todos los que estaban allí. A los familiares de los acusados no se les permitió entrar en la sala. La sala estaba ocupada por supuestos civiles marroquíes, pero que era obvio que eran policías. Antes de comenzar el juicio, las cámaras de televisión y de fotografía se dedicaban a fotografiar a todos los que estábamos dentro, pero a una distancia de 20 centímetros, obviamente para intimidar también. No había traducción en esa época. Nuestros traductores de la Fundación Sáhara Occidental han sido amenazados de muerte, han invadido la casa de sus familiares para que paren de traducir. Tuve intentos varios de hacerme la vida en un infierno, abandonándome a las 4 de la mañana en medio de nada, por ejemplo, atacándome físicamente. Los atacaron los abogados marroquíes, le pegaron. A la Antena 3 en su momento, el corresponsal del ABC y a observadores internacionales lo pegaron en la sala. El acoso que nos hacen a nosotros es en verdad la ocupación de que sufren los saharauis. Cuando los saharauis trataban de explicar lo que había ocurrido, el juez les decía: no me cuente su vida, no quiero que me hable de autodeterminación, no me hable de derecho internacional. ¿Ve usted aquí alguna bandera de Naciones Unidas? Ve la bandera de Marruecos, ¿no? Estamos hablando del derecho de Marruecos. Fueron bastante intensos en el tribunal porque los jueces intentan de cortarle sus intervenciones. Y por eso la defensa estaba obligada de decir: o lo vais a dejar hablar y defenderse o nosotros nos vamos a retirar del juicio. Los marroquíes no les importa, van a hacer lo que van a hacer, pero también como la presencia de diplomáticos, unas veces de unos eurodiputados, de prensa y de todo eso, quieren mantener al menos la forma hasta que hacen lo que van a hacer. Y todos los saharauis, uno por uno, decían:
ustedes saben que son acusaciones falsas, así que no me voy a defender. Entonces cada uno de ellos empezó a hablar de las torturas que había sufrido, de a pesar de que lo habían solicitado desde el principio, en ningún momento tuvieron una revisión médica. Era todo un teatro, entonces esto formaba parte del teatro, ¿no? Entonces en un momento dado, cuando los saharauis explicaban que habían sido torturados, uno de ellos dijo: a mí me han torturado y además me han torturado en esta misma sala. Y el fiscal dijo: en esta sala no, será la de al lado. O sea que no, obviamente, claro, los propios abogados marroquíes tenían una sonrisita de vez en cuando. Los abogados saharauis explicaron que cuando iban a acompañar a sus defendidos para que declararan ante el juez, tenían la ropa ensangrentada. Y el juez decía: no tenemos ninguna prueba de que hayan sufrido torturas. Esa sangre, de saber de dónde ha salido, ¿no? Estaba, por ejemplo, Abdeljalil Darroussi lleno de sangre durante todo el juicio porque tenía una rectorragia y una hemorragia enorme debido al hecho que ha sido torturado con lámparas, sodomía con lámparas, unas seguidas de las otras. Todos ellos tenían marcas visibles de las torturas continuas en 3 años. Algunos presos han denunciado que han sido violados con objetos de hierro, con objetos de cristal. Pues ellos se quitaban la ropa, enseñaban las marcas que tenían en el cuerpo. Uno de ellos, por ejemplo, dijo: a mí me arrancaron las uñas de los pies y de las manos. ¿Y qué pruebas tiene? Y le enseñan las manos así. Pues se ve que cuando arrancan las uñas nacen de una forma rara, ¿no? Y el comentario fue, el juez llama al secretario, otro militar, claro, acérquese y dice: bueno, pues pongan el acta que tiene unas uñas raras. Esa fue la prueba forense del juicio, ¿no? La única. Estuve detenido 3 días y ahí pues me torturaron todos los tipos de tortura que podéis imaginar. Y ahí también me comentaron en estas horas de torturas y malos tratos que por esta habitación han pasado todos los presos. Aquí hemos violado a casi todos los presos políticos saharauis. Entró mi madre a la gendarmería donde estuve detenido, y lo que quieren ellos es que veas las lágrimas de tu madre y el miedo que tiene tu madre a que te puede pasar algo. Y eso es una de las torturas más duras que puede pasar a una persona, que ves a tu madre suplicándoles o pidiéndoles que te suelten y llorando, ¿no? Es algo muy duro porque tú te sientes igual culpable por el sufrimiento que sufren a tus padres, ¿no? Por lo que llevas a cabo de lo que es el activismo. Sí que es muy duro vivir obligado a otro país que no es tuyo y empezar desde cero. Pero para mí más duro pasar años encarcelado en los cárceles marroquíes, porque todos mis compañeros pues han sido violados sexualmente con botellas de cristales, les arrancaron las uñas. معدلين إنه نوع من التعذيب الشديد. قالوا هو فارو، قالوا له لحمه، جردوه من لباسه وخلاه مجرد 7 أيام هو مجرد معلق. شقوا لباسه، قطعوا الفار، لا جردوه من لباسه، قعدوا يتحاموا الهرب. يقول لهم واحد: هذا بحال الكلب ما يموت، ملاو الوزنين من الرملة، من ورا السيف، وملاو الفم من الرملة. راهم منين داروهم في السيارة اللي رفدوهم فيها، بداوا بالتعذيب الهمجي في أي مكان، سواء كان مكان خطير للآذان، على العمود الفقري، على المخ. المهم ضرب عشوائي، هكذا ضرب عشوائي. الحيوان ما ينضرب به، بل ينضرب كل واحد منهم داول جهة، ما تحد طرف يسمى له يبدأ التعذيب المنظم التالي بالعلاقة بنزع الملابس، بالماء البارد، بظروف البرد شهر 12، ظروف مفهوم على أنها ظروف البرد الخارج، تيبس الجلد وتقصيه من مثل البرودة الظرف اللي هم فيه. يحطموا ذيك المعنويات ودوروا يحطموا هذيك القوة اللي تأتي من قناعة الذي هم يطالبوا به، ألا وهو الاستقلال. منين جاي داخل عليك قال لي نهار جيناهم وحنا قال لي حمر يكبوا علينا المال يوميا ما عليهم شرك.
El señor Méndez, que en ese momento era el relator especial contra la tortura de Naciones Unidas, visitó el territorio y dijo que la tortura era una práctica sistemática en todo el territorio contra la población saharaui. No podéis imaginar pues cómo han entrado, cómo han torturado a mujeres, a hombres, a ancianos, a niños. Incluso torturaron familias enteras en centros de detenciones y en algunas comisarías. Y incluso violaron a mujeres y a hombres. En verdad, ninguna acusación es una acusación directa. Es una generalización, una acusación sin pruebas, sin la presunción de inocencia. Con cargos totalmente absurdos. Bueno, se les acusaba de haber asesinado a varios policías, de haberles atropellado con el coche, a varios. Ni cuándo, ni dónde, ni cómo, ni con qué coche, ni qué persona, ni a qué personas atropelló, ni nada. Eran unas acusaciones en el aire. El número de muertos acusados que habían muerto varía entre 19, 16, 9, 10. En el mismo juicio no se entiende quién, de verdad, de qué están acusados. No había pruebas, las pruebas no tenían el mínimo de procedimiento jurídico necesario, no había una cadena de dónde han sido recogidas las pruebas, en qué momento, por quién, a qué horas, en qué día, nada. No había autopsias, no había absolutamente nada. Pues todas las pruebas que había eran las declaraciones firmadas por ellos, la mayoría de ellas con una huella, gente que tenía estudios. Han dicho a uno de los acusados, tú dices que que sabes leer, escribir, y que por eso te han obligado a, no has querido firmar la confesión. ¿Por qué no has escrito por abajo, esto fue forzoso, yo sé leer, escribir? De los acusados, estas que habían sido tenidas bajo tortura y con el dedo puesto por la policía, decían que por la mañana del día en que entró el ejército marroquí, Namas Farid les reunió en su jaima, repartió cuchillos, les dio instrucciones para que atropellaran y acuchillaran a todos los militares y policías marroquíes que vieran por el camino, ¿no? La única prueba que permitió el tribunal era un testigo presentado por Namas Farid que demostró que Namas Farid no se encontraba en Demizik porque había sido detenido la víspera, en su presencia se encontraba detenido en una prisión en el Ayun. Luego Namas Farid no podía haber estado por la mañana dando ningún tipo de instrucciones, con lo cual esa única prueba que permitió directamente echaba por tierra todas las declaraciones de los acusados que habían dicho algo que era imposible. Han presentado 20 móviles Nokia negros y preguntaban, ¿este móvil es tuyo? El acusado decía, pero yo qué sé, no tengo ni idea, no tengo el número, no sé. Y dicen, así se ve que el acusado tenía este Nokia, que hizo la llamada aquí y acá. Todo esto fue un caos absoluto. Abdallah Baha, acusado de degollar a una persona, ha estado todo el tiempo siendo filmado por Antonio Velázquez, el mexicano, y sabemos a cada minuto dónde ha estado. No tenía tiempo de degollar a nadie. Lo que plantearon es algo que en un tribunal, no sé si en otra época se permitiría, hoy en día es impensable. Proyectaron un vídeo en el que desde primero desde el helicóptero del ejército que está atacando el campamento de Demizik, se graba a un señor con unos pantalones blancos y un cuchillo en la mano. Algo que refleja, porque está lejos, tampoco se sabe muy bien si es un cuchillo, pero bueno, demos por bueno eso, ¿no? Entonces la siguiente imagen es una imagen cogida en tierra en la que un señor con pantalones blancos está acuchillando a alguien. Solo se ve los pantalones de una persona. El presunto degollado sería degollado así, sin sangre, espirrando nada. Yo he pedido varias expertizas de expertos de degollamiento a nivel internacional que dicen que no, por las imágenes eso no, ese hombre ya estaba muerto y no hubo ningún degollamiento, evidentemente. Ni se le ve la cara, ni se le ve, no hay ninguna prueba de que fuera él. Es más, ese vídeo no era de Demizik.
O sea, hay situaciones de esas en la guerra de Argelia se produjeron, afortunadamente ya hace mucho tiempo, y desgraciadamente se siguen produciendo en el mundo en muchos lugares, pero era un montaje penoso que no habría soportado como prueba ante ningún tribunal mínimamente que se considera que está llevando a cabo un juicio razonable, ¿no? Incluso hay uno de los acusados que se ve que está orinando sobre un cadáver. Y entonces le acusan a uno de los 24 diciendo, es usted. Y el otro dice, pero ¿cómo que soy yo? Pero no, que es mucho más grande que yo. O sea, es que físicamente no se le ve la cara, claro, pero desde arriba se ve claramente que este señor no se corresponde con el acusado. Esa es la prueba. Cadena perpetua. Los vídeos tienen unos metadatos que si se presentan como prueba, se puede saber si esos vídeos han sido realizados en qué fecha y en qué lugar. Evidentemente esto no existe, es un vídeo que está en YouTube y ahí se quedó. No había ni nombres de las víctimas marroquíes. No había ni nombres, no sabíamos. Había unos señores que supuestamente eran la familia de las víctimas, pero no sabíamos quiénes eran. Y los saharauis empezaban diciendo, defiendo la lucha pacífica, no quiero la violencia, no participo nunca en actividades violentas y quiero dar mi pésame a todos los familiares de las víctimas. Claro, y decían las que hubiera, porque no sabemos quiénes son. Al acabar el juicio, el primero, el tribunal militar, el fiscal, resumiendo cómo había sido el juicio, dijo, bueno, creo que entre todos, entre los jueces, los letrados, los acusados, el público y los observadores internacionales, hemos conseguido hacer un juicio justo o casi justo. Y lo dijo así, sin que se le cayera la cara de vergüenza. Y un mes después de mi salida, salió lo que es la búsqueda y captura del tribunal militar. Tomar una decisión, quedarte aquí en Euskal Herria o volver a las zonas ocupadas. Y estaba indeciso, digamos, en esta decisión. Hasta el final, pues también he recibido llamadas de familias de los presos políticos que mejor que no vengas. Y por eso tomé la decisión de quedarme y pedir lo que es el asilo. En 2013 viví en Bilbao y recibí también la condena. Además, fue el primer nombre que he recibido, pues fue un nombre, ¿no? Pues Hassan Ali, condenado a cadena perpetua, y otros, y el resto de los compañeros, ¿no? Todos los acusados fueron declarados culpables. 9 fueron sentenciados a cadena perpetua, 4 a 30 años de prisión, 7 a 25 años y 3 a 20 años. 2, por el contrario, fueron liberados por haber cumplido su condena de 2 años y 3 meses durante su tiempo en prisión preventiva. A pesar de que el juicio había concluido, los saharauis que participaron en el proceso judicial no podían permitirse bajar la guardia. Yo me intentaron atacar 2 veces, el último día de la manifestación y también cuando dictaron las sentencias, que era a las 12:30 de la noche. Cuando dictó la sentencia, que era a la 1 de la mañana, nos dijo Brahim Dahan, que era quien organizaba un poco allí todo, nos dijo, ahora tenemos que repartirnos, tenemos que ir con vosotros porque ahora vienen a por nosotros. Hasta ahora no lo han hecho porque estáis vosotros, pero mañana ya no vais a estar. Tuvimos un pequeño grupo de trabajo, si quieres decir, y queremos que se salen de ahí. Unos periodistas nos facilitan que nos pueden llevar en sus coches. Yo quería aprovechar para no tener pérdidas. Y efectivamente nos repartimos y cada 2 observadores nos íbamos con un saharaui. Y la policía nos seguía. O sea que a uno tuvo que venir a dormir en nuestro hotel para que no fuera detenido. Eso no quita que luego te vas y se quedan en la situación en que estaban, ¿no? Confirmada la sentencia, varias fundaciones de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y observadores internacionales presentaron quejas ante la Comisión contra la Tortura de las Naciones Unidas. Ahí hubo una visita del grupo de detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas, que han hablado con todos los presos del grupo, excepto Abdel Darroussi, que no estaba en condiciones físicas para que lo pudieran interpretar. Como resultado de estas visitas, el grupo de trabajo publicó un informe en el que confirmó que no solo las detenciones habían sido ilegales, sino también que las confesiones utilizadas como pruebas en el juicio habían sido obtenidas bajo tortura y malos tratos. Marruecos logró rectificar el informe del grupo de trabajo y, de esta manera, preservar los tratados comerciales que mantiene con la Unión Europea. Eso sí, gracias a la ayuda de un actor inesperado. La alta comisaria de Derechos Humanos, Navi Pillay, a la época, ha aconsejado
a Marruecos a hacer todos esos trámites para poder estar en una situación más confortable y con un teatro más creíble delante de Naciones Unidas y la Unión Europea. Se sabía que Navi Pillay que era pro-marroquí. Esto no lo decimos nosotros, sino lo dicen el Wikileaks marroquí, donde se mostró que Navi Pillay ha recibido un cheque de 250.000 euros. Incluso ha sido recibida por el rey de Marruecos, no sé, en 2013 o 2014. Apareció un hacker que publicó unas correspondencias internas del Ministerio de Asuntos Exteriores marroquíes. Se llama Chris Coleman. Una de las correspondencias habla del embajador marroquí que estaba en aquel momento en Ginebra, que ahora está en Nueva York, en Naciones Unidas, que se llama Omar Hilal, que aconseja a su gobierno que será mejor que damos $500,000 a Navi Pillay en nombre de la Alto Comisariado, porque eso también nos va a acercar y nos van a ayudar, que vamos a influir más, que nos va a ayudar en muchas cosas. Pero eso no es todo. Diversos documentos ponen al descubierto cómo Hilal daba instrucciones detalladas a Pillay en vista de una reunión con el expresidente de la República Saharaui, Mohamed Abdelaziz, que tuvo lugar el 23 de mayo de 2014. El embajador marroquí presionó a Pillay para que no hiciera ninguna concesión al presidente que pudiera poner en peligro la cooperación entre Marruecos y el Alto Comisionado y que no se comprometiera a favor del Polisario. También le instó a evitar cualquier interacción con la prensa y a no aparecer en ninguna fotografía con Abdelaziz, con el propósito de prevenir su exposición mediática y posibles reacciones violentas por parte de la opinión pública y los partidos políticos marroquíes. Además, Hilal advirtió, en lo que parece ser una amenaza, que el apoyo político y financiero de Marruecos a la alta comisionada corría riesgo como consecuencia de la reunión, mientras que en otro informe con la misma fecha se reafirma el compromiso del ministro, podría deducirse que es el de Asuntos Exteriores, de renovar la contribución voluntaria de $1 millón para 2013. El embajador marroquí también pudo saber por adelantado que durante la próxima sesión del Comisionado de los Derechos Humanos, que tuvo lugar el 27 de mayo de 2013, Pillay daría un discurso en el que abordaría la situación de los derechos humanos en varios países, como Libia, Egipto, Túnez o Yemen, pero que no mencionaría la situación en Marruecos ni en el Sáhara. En febrero de 2013, Hilal expresó su preocupación por las declaraciones de Ruperto Colville, portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, respecto a los juicios de Gdeim Izik. Colville comunicó su preocupación por el uso de un tribunal militar para juzgar y condenar a 25 civiles saharauis y por las alegaciones de torturas y malos tratos. Sin embargo, el representante marroquí destaca en el informe que Colville hace énfasis en que se haga justicia para las víctimas marroquíes, lo que constituye, según él, un apoyo claro a Marruecos y a las familias de las 11 víctimas marroquíes. También destaca que en la declaración el portavoz no nombró ni el Sáhara Occidental ni palabras como autodeterminación, independentistas o defensores de los derechos humanos. Altar Sultan Khan, quien fuera el jefe de gabinete del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, transmitió a Hilal, al detalle, la conversación que mantuvo en Ginebra con varios responsables de la ONU y del Frente Polisario. De hecho, en 2014 Marruecos logró bloquear la llegada de Kim Bolduc, designada como enviada especial de la ONU para el Sáhara Occidental, gracias a que Sultan Khan pudo saber que Bolduc planeaba abogar por los derechos humanos en el Sáhara. Por cierto, en aquel entonces, el Alto Comisionado para los Refugiados era Antonio Guterres, el actual secretario general de la ONU. El conjunto de documentos desclasificados muestran una realidad muy cruda. El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas estaba controlado directamente desde Rabat. Por otro lado, también hay presiones a la Unión Africana y transferencias de dinero a periodistas por valor de $60.000, como a Richard Miniter, autor estadounidense del The Wall Street Journal, quien publicó un artículo en el que vinculaba al Frente Polisario con Al-Qaeda, vínculo que fue incluso descartado por Washington.
Del mismo modo, un documento fechado el 20 de octubre de 2011 explica cómo Hilal logró evitar que la cuestión del Sáhara se mencionara en próximos informes del secretario general sobre el derecho de los pueblos a la autodeterminación, gracias a conversaciones que mantuvo el embajador con Mona Rishmawi, jefa de la subdivisión de Estado de Derecho, Igualdad y No Discriminación de la ONU. Por si fuera poco, el informe expone cómo Rishmawi se disculpó por hacer esa referencia y lamentó haber actuado así. Hilal finaliza el documento sugiriendo que Rishmawi podría ser un buen aliado para Marruecos dentro del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Todos estos documentos firmados por el embajador representante permanente Omar Hilal. La comunidad internacional no está presionando a Marruecos para que se respetan los derechos humanos. No están haciendo nada para que se incluya un mecanismo de vigilancia de los derechos humanos en el mandato de la MINURSO, que es la única misión de Naciones Unidas que está en el mundo sin un mandato de vigilancia de los derechos humanos. Pues ¿qué está haciendo la MINURSO en Sáhara Occidental? Está haciendo el turismo. Pues su objetivo es organizar un referéndum donde voten los saharauis su futuro. Pues ni han hecho referéndum ni han protegido a los saharauis de esas violaciones de los derechos humanos. Por eso hoy en día Marruecos sigue impune. La MINURSO está ahí para organizar el referéndum. Hace muchos años que Francia y Marruecos tratan de que la MINURSO desaparezca, que se cree, si quieren, otra operación con otro nombre, porque SAR está recordando qué hace y la MINURSO está para organizar el referéndum. Estados Unidos llegó a plantear en el Consejo de Seguridad que se ampliaran los poderes de la MINURSO para que pudiera denunciar, no llevar a cabo ningún procedimiento, simplemente hacer un informe diciendo se están violando los derechos humanos, porque es algo que pasaba en la puerta del cuartel general de la MINURSO en el Aaiún. Y Francia lo vetó. Francia es el principal problema para los saharauis, que ha vetado siempre cualquier solución con la que no estuviera de acuerdo Marruecos. De eso yo me acuerdo en 2006. Un grupo de jóvenes accedieron a la sede del MINURSO del Aaiún porque la policía le perseguían y entraron ahí para pedir, digamos, apoyo por parte del MINURSO y que para que les protejan de las torturas. Y los militares y la policía torturaron y maltrataron en la puerta, dentro, digamos, de la sede de Naciones Unidas. Hoy en día, pues hay que preguntarse qué hacen ahí, porque en estos momentos hay una guerra. No se está organizando el referéndum. El Qatar Gate o Morocco Gate que hay en la Unión Europea, como se ha mostrado que Marruecos ha creado una célula de compra y venta dentro de la Unión Europea, dentro del Parlamento Europeo, donde están implicados varios eurodiputados europeos que están trabajando a favor de Marruecos, limpiando la cara de un dictador. Eso es muy viejo. O sea, ahora ha sido el escándalo, pero vamos, es más, todo el mundo que viva mínimamente cerca de eso sabe que lo que llaman el lobby marroquí se pasea por los pasillos del Parlamento Europeo y compran voluntades. O sea, ahora ha sido el escándalo porque ha empezado a salir algo y por el fútbol. Pero son los mismos. El Qatar Gate son marroquíes también. Es la primera vez que en 25 años la Unión Europea ha denunciado el encarcelamiento de algunos periodistas marroquíes. Esto cuando se conoció la trama, pues 25 años el Parlamento Europeo está bajo control marroquí, ¿no? Y España también, como potencia administradora, tiene que cumplir con sus responsabilidades, es decir, descolonizar el Sáhara Occidental. España, desde que se marchó del territorio, ha apoyado la ocupación militar. Lo que ha hecho ha sido darle nombres diferentes. Antes le hablaba la neutralidad activa, que no se sabe qué quiere decir. ¿Cómo decir? Cuando se produce una violación, a mí me parece, yo me mantengo neutral. No, tú tienes que estar en contra de la violación, si no estás a favor de la violación. Y ahora ha tratado de darle a lo que es el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, pues de otro barniz, diciendo, no, estamos apoyando como una solución. Realmente nunca ha cambiado su posición. Cuando tú hablas con los gobiernos, da igual, desde el año 76 hasta ahora, cada gobierno te decía que ellos daban más que el anterior a los campamentos de refugiados. La ayuda humanitaria no es una solución. La solución es apoyar políticamente. Pero ya sabemos que en el Parlamento español, con la excepción de algunos partidos, el que se pronuncia a favor de la autodeterminación saharaui al día siguiente está fuera del partido. Eso es una cuestión de Estado y los grandes partidos políticos lo han tenido claro. Y luego Marruecos también compra observadores internacionales. Había observadores internacionales españoles
comprados por Marruecos. Y es triste que no hagan nada por estos hombres, algunos de ellos que tenían 5 de ellos con residencia en España. Abdallah Baha, Abu Tangisa y la Rusi y Sid Ahmed al-Mujahid, todos ellos tenían residencia en España. Una corrupción total en el sistema judiciario, eso claro, pero también una impunidad y un apoyo a Marruecos ilegal y descarada, no hay ninguna vergüenza. Si el mismo hubiera pasado en Venezuela, Cuba, Vietnam, Corea, ya tenías ahí una fuerza militar internacional defendiendo a la población civil. En el caso del Sáhara, tienes un genocidio lento desde 1975, con utilización de armas como napalm, fósforo blanco, drones. Esto no es la cuestión de que tiene que ser o no ser de Marruecos. Esa es una cuestión de cómo se puede permitir esto. El bloqueo informativo juega un papel muy importante para silenciar la causa saharaui a nivel internacional, pero esto tampoco quita la complicidad de algunos periodistas o algunos medios de comunicación. En el Sáhara Occidental no existen agencias de prensa internacionales ni corresponsales internacionales. Incluso los corresponsales internacionales que se encuentran hoy en día en Rabat tienen prohibido hablar del Sáhara Occidental, como Luis de Viga, como Javier Otazo, el ex corresponsal de la EFE, que intentaron hablar del Sáhara y no les han dejado libertad, incluso algunos han sido expulsados. Una periodista inglesa que estaba haciendo un reportaje y le robaron la cámara por la calle. 2 policías que habían estado en el juicio. Marruecos tiene una política sistemática desde el principio a varios niveles, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es la desinformación de todo lo que está pasando. Ese salir tiene que salir conforme la versión marroquí. Ser periodista en el Sáhara Occidental es sinónimo de tortura, malos tratos, amenazas, vigilancia continua. Ejercer el periodismo en el Sáhara Occidental es jugarse la vida. Todas y todos los periodistas que ejercen desde el Sáhara Occidental ocupado lo hacemos desde la clandestinidad porque no podemos trabajar en la calle. Es decir, el periodismo en el Sáhara Occidental está criminalizado y nosotras como periodistas saharauis que nos arriesgamos las vidas para informar sobre lo que está pasando, para documentar las violaciones de los derechos humanos flagrantes y mostrar también la complicidad de algunas empresas internacionales implicadas en el expolio de recursos naturales. Esto nos ha hecho objetivo en la diana de la ocupación marroquí. Varios periodistas han sido detenidos, algunos de ellos llevan más de 5 años en celdas de aislamiento solo por el hecho de llevar una cámara. Bashir Khadda, Mohamed Lemin Heddi, Abdallah Khfaouni, Khatri Farajidad, Hassan Dah. Estamos hablando de periodistas encarcelados, condenados a 20 años a cadenas perpetuas solo por el mero hecho de ejercer el periodismo en Sáhara Occidental. Finalmente, la condena por actos de tortura fue reconocida por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. Además, las denuncias presentadas por las ONGs contribuyeron a que el Tribunal de Casación de Rabat se viera obligado a anular el juicio militar de 2013. En consecuencia, se llevó a cabo un nuevo proceso legal, esta vez en un juicio civil, en el Tribunal de Apelación de Rabat. Teniendo en cuenta las graves irregularidades que se habían producido durante todo el procedimiento ante el Tribunal Militar, pues se decidió anular la sentencia anterior, además con un argumento de que se habían cometido irregularidades, algo también bastante sorprendente que se diga. El Supremo Tribunal marroquí sale con la decisión que este juicio, el primer juicio militar, no había presentado pruebas suficientes de la culpabilidad de los acusados. En un país normal, ¿qué pasa? Se suelta la gente, ni que sea provisional. Pero no, Marruecos lo sigue teniendo en la cárcel, que era algo que no se podría hacer en verdad. Una vez que ya no había pruebas del primer juicio, ¿por qué ahora hacerles un segundo juicio, otro teatro más, por la presión de Naciones Unidas y porque había entrado la queja en el Comité contra la Tortura de Namaz Fari?
El Comité contra la Tortura, los informes de Human Rights Watch, la Amnistía Internacional y también la presión de la administración de Obama en esta época, porque después de una visita han publicado en un comunicado conjunto entre Estados Unidos y Marruecos que van a anular todos los juicios militares. Pues desde entonces se ha hecho de nuevo el juicio. Se le trató de dar imagen de ser un juicio civil, respetando la Constitución de Marruecos, respetando el Código Penal de Marruecos, etcétera, pero fue pues una repetición del teatro de Imicic, o sea, del juicio ante el Tribunal Militar. Los primeros 2 días había televisión presente. Hubo una información, una propaganda total donde presentaban las caras de ellos diciendo los asesinos, los terroristas. Uno de los acusados, cuando fue llamado, por ejemplo, lo han sentado en una silla donde estaba escrito detrás terrorista. Los presos son interrumpidos totalmente todo el tiempo. Había traducción simultánea, pero la traducción simultánea, yo hablo 5 idiomas y no había una que cajaba con la demás. Se escuchaba la española, no era igual a la inglesa ni tampoco a la francesa. En la traducción nunca decían tortura, decían malos tratos. A dado momento del juicio, han empezado a transformar los artículos de acusación. Yo tenía el Código Penal y el Código Civil y la Constitución todo conmigo, y a dado momento han empezado a intentar poner artículos de hechos contra el Estado, o sea, querían poner una acusación de terrorismo. ¿Por qué? Como se sabe, una acusación de terrorismo no necesita de pruebas. Es como el Patriot Act de Estados Unidos. Pero en ese momento hubo una pausa en el juicio y yo fui a París, hablamos con Amnistía, con Human Rights Watch, hicimos una movimentación total y tuvieron que volver a la acusación anterior. Fuera del tribunal había protestas de marroquíes. Una bandera marroquí con las fotos del rey muy grandes, ¿no? Ahí no viene la gente intelectual, no pueden. Entonces se llaman criminales. Trajeron incluso africanos subsaharianos que lo dieron un tipo de residencia en Marruecos. Mientras que estaban las familias de los acusados, con niños incluso siendo atacados. Y nos insultan, nos piden que lo condenan de muerte. Hay mucha gente que tuvieron la valentía para estar y ir a apoyar. Y no fue fácil, ¿eh? Sea a nivel financiero, donde van a instalar la gente, la comida, con bastantes dificultades, a pasar de riesgo. Y los insultos, lo quitaron unos teléfonos, la gente de la policía, entonces, ¿no? Enfrente del tribunal. Les han agredido con ratones muertos, con químicos, con agua, botellas de agua contra los niños. Y no se ha abierto ninguna investigación en las alegaciones de tortura. Abdel Larouci, que tienen los meniscos rotos y aún no han llevado para hacer una operación, como otros más que tienen enfermedades crónicas. Había uno que estaba muy mal de salud, Ayub, que acabó por fallecer poco tiempo pasado el segundo juicio. Mohamed Ayub tenía diabetes, ¿no? Y debido a las torturas tuvo una diálisis y no recibió trato médico ni atención médica y se deterioró muchísimo su estado de salud. Ha salido porque todos entraron en huelga de hambre para que él pudiera salir. Un señor mayor, sodomizado varias veces, muy mal de salud. Solo para que no muera en la cárcel, lo sacaron fuera. Y cuando se fue al hospital, no lo recibieron y no le han hecho nada. Y murió después de su liberación, unos días después. Las condenas son entre 20 años y cadena perpetua para la mayoría de los acusados. Y con esas, la sentencia no dice por qué. Por 2 asesinatos. Esto aquí es impensable, o sea, por haber asesinado a este señor en tales condiciones y cuando se levantó le volvió a machacar con el coche, si esa fuera la historia, ¿no? No, por matar a 2 o 3 personas.
no a quiénes, no sabes ni a quién ha matado, le condenan por haber asesinado a alguien. Esto da una idea también de cómo han sido esos procedimientos. Es una venta de imagen. Marruecos es un Estado que respeta los derechos humanos, en el que avanza el Estado de Derecho, y para que lo vea todo el mundo hacemos un juicio con todas las garantías procesales que evidentemente no se respetaron en ningún caso. Hoy en día la situación de los presos políticos es peor que antes. Siguen en cárceles muy lejanas del Sáhara Occidental, en ciudades marroquíes, sufren muchas represalias. Algunos de ellos se llevan más de 5 años en celdas de aislamiento, no reciben visitas, no tienen contacto con el mundo exterior, no tienen alimentación adecuada y además también los carceleros incitan a los presos delincuentes marroquíes en contra de los presos políticos saharauis. من 2019 يا 5 سنوات منين جينا لا باش دخلنا اول كاع لقينا عرقله كاع في الدخول قالوا لنا جاونا دخلوا علينا ذاك الحق العام وذاك قالوا لنا 20 دقيقه قلت انا قلت له كيفاش 20 دقيقه احنا عندك 5 سنوات و20 دقيقه لا حد السلام عليكم لاباس وش كيفك يعني امور ما فتنا كاع هذا قالوا لهم موظفين احنا رانا مجبرين على 20 دقيقه يعني انت اللي فوت 20 دقيقه قالوا لنا تعالوا الصباح وتفوتوا 20 دقيقه مولي عيان وشوف ما شايف شيء عنهم ممنوعين من الطب ممنوعين. وهذا محمد ضريك في العزله عنده 5 سنوات هو في العزله اللي تم يطالب انه يطالب بالدخول عنه باغي يسقط ودخل يضرب ليله الاثنين يعني بداو ليله الاثنين ومباشره هيك الليله ردوه للسجن. منين فوتنا نهارين ولا 3 ما تلفن علينا موظف يوم الخميس قال لنا راه ولدكم عدل العمليه. فرحنا احنا قلنا عنه عدل العمليه على فتق صاحي منين قبضتوا الحمى بيه التعفن والبرد وما لقى حد يداوي ولا شيء قبضتوا الحمى فهمني. او تشوف عقب مباشره هو ما بغاو يلبوا له المطالب ما بغاو الجرح تعفن وقبضتوا الحمى ما بغاو يداووه ولا شيء خليه يضرب مباشره. حاجه لي يوم 16 في شهر 3 يوم 16 في شهر 3 2022 دخل يضرب 16 يوم. مين عاد الجرح يحكي عاد الجرح يدقوا ما تلاقى يتنفس. Que lo que hicieron fue gastarse su energía organizando el campamento y que llevan pudriéndose en las cárceles marroquíes en unas condiciones infames. Asumieron bastante tortura desde el principio, bastante, ¿eh? Entonces, bueno, están bastante mal. Y últimamente me llamaron unos, me pasaron uno, no podía hablar el pobre, se quedó llorarse ahí con el fuerte que es, pero lloró por la relación que tenía conmigo y que sabía que somos claros uno con otro, ¿no? Y nada, se emocionó y ni siquiera podía hablar. Es verdad, cuando se quitaron sentencias de, bueno, a un momento habrá una amnistía o algo por el estilo y le servirá al rey para dar una imagen internacional, ni eso. Entonces es terrible lo que están pasando. Yo llevaba una vida bastante dura, ¿eh? Que quedé 1 mes y pico en estado de coma en 89-90, en la desaparición forzosa, donde no tuve ni abogado, ni contacto, ningún tipo de contacto con el mundo exterior. Estábamos en una mazmorra y entonces nada, nos pasó una ola de tuberculosis, aparte de la tortura, del frío, del hambre. Mis pulmones fueron perjudicados de una forma irreparable. No solamente sin el secuestro, sino te aíslan de todo el mundo. No tienes información de tu familia, no la familia de ti, no tienes ninguna esperanza, no sabes si vas a morir ahí, con ojos vendados, y 1 año y medio con esposa atrás, solo. Y como no tienes un futuro ni una perspectiva hacia adelante, estás viviendo en el pasado, ¿no? Te encarcelan incluso la expectativa, la esperanza. Bueno, una situación, digamos, se puede decir una parte del infierno, ¿eh? Y también es importante decir que de los 4 abogados saharauis, 4 que se encargan de la defensa de todos los activistas de derechos humanos, 3 estuvieron desaparecidos 16 años.
16 años. Que alguno desapareció con su familia, que durante un tiempo ya como torturaban a sus padres. O sea, una situación, yo no sé quién puede soportar que estén torturando a tu madre ahí al lado durante un año y no volverte loco, ¿no? No tienen ni esto de odio. Ellos siguen allí trabajando gratuitamente por los activistas saharauis. Entonces son gente que tiene una fuerza moral brutal y todavía siguen siendo pacifistas. Es la leche. La tortura tiene dos objetivos. Uno, sacar una información que no pueden dar, porque no hay nada, es una infraestructura mínima secreta para combatir la ocupación, y la otra, castigar. Y ese es el objetivo. 4 años en la cárcel. ¿Qué hacer 4 años torturando a la gente? ¿Qué objetivo tiene? El castigo, dar su brazo a torcer. Ha aumentado muchísimo la represión. Han traído muchos militares, han hecho muchos despliegues de paramilitares y militares en las ciudades ocupadas y han allanado muchas casas, han detenido a muchos jóvenes y siguen agrediendo a la gente en las calles. Y la situación se ha empeorado muchísimo después del inicio de la guerra. El Sáhara Occidental hoy en día es una cárcel al aire libre, ¿no? عندنا حراسة، عندنا باطل المتابعة للثقة. بالنسبة للعائلات تعود المراقبة دائما في الظروف اللي يعودوا معتقلين معدلين ضربات عن الطعام، والذكرى السنوية اللي ذكرت قديمزيك اللي هي للأبواب ضريف يوم إلى رد الله 10 في شهر 10. دائما هذه الحراسات للثقة على العائلات متبوعين باش ما يشوفهم حد. يا غير منين يخرج تجمع والله لقاح يجي الزي المدني والزي الرسمي. Se violan los derechos humanos a todos los niveles. Los saharauis no pueden trabajar ni en la explotación de los fosfatos ni en la pesca. Entonces los saharauis viven marginados en su propia tierra, viven en guetos dentro de las propias ciudades. El Ain es una ciudad que se ha marroquinizado hasta límites insospechados. Los saharauis viven en barrios muy concretos y apartados. Y existe una segregación, la policía está en las escuelas, no hay universidad, el que quiere estudiar se tiene que ir a Marruecos. La gente es amenazada al diario. Los niños dentro de la escuela son discriminados, son atacados por los propios, no solamente por los profesores, como los profesores incentivan a los niños de los colonos marroquíes de atacar a los niños saharauis. Entonces es una situación desesperada. Como Marruecos sigue presionando, es lo que la resistencia sea un caldo de cultivo permanente, ¿no? حظر جاي على الخيمة الصحراوية، حظرها في البناء، وإحنا نعاني منها كثيرا لأن متنا علينا الترويح في الشواطئ بالخيام، ومتنا علينا حتى دماس في البوادي بخيمنا يمنع منعا كليا على نبنوا الخيام. هذا من بعد التفكيك. من بعد التفكيك كذلك طبحت الخيمة ككلاش في وجه النظام المغربي. كان هذا النزوح تبيان للصحراويين على أنهم ما زالوا على موقفهم وعلى وحدتهم وعلى تضامنهم، قادرين على النزوح وقادرين على نزع قضيتهم وخيراتهم من المغرب. عاد مصدر خوف للنظام المغربي متابع كل صحراوية عاقب النزوح قديمزيك، وقعدت هذه الصفة هي ماشية. Marruecos trae colonos desde Marruecos, ofrecerles el trabajo en lo que es, la llaman ellos el doble sueldo. Si dejas tu trabajo en Marruecos y vienes a las zonas ocupadas, pues tienes el doble de tu sueldo que recibes en Marruecos. Y eso para que animen, digamos, a los colonos que vengan más y más a las ciudades ocupadas del Sáhara Occidental. En las zonas ocupadas convivimos diariamente con los colonos marroquíes. Hay una mayoría que dicen que nosotros estamos con vosotros, pero no podemos salir a las manifestaciones porque tenemos miedo de ser secuestrados, torturados, maltratados, pero sabemos muy bien que el Sáhara no es nuestro y aquí estamos solo para vivir y para buscar la vida. Sí, Marruecos es tan bueno porque no hacen la porquería del referéndum. ¿Tienen miedo de qué? Es que los propios colonos marroquíes en el Sáhara, el gobierno marroquí tiene dudas que van a decir que quieren autonomía o quieren la integración, porque conocen a su propio Estado y saben lo que hacen los propios marroquíes, pero están bajo una dictadura feroz, con gente asesinada, encarcelada, exilada, etc.
Y ahí ves también a los marroquíes que están ya cansados de este régimen y que están también cansados de las políticas que lleva contra su pueblo. Es que en Marruecos no hay instituciones, hay un rey. Hay un rey, que es el jefe del Estado Mayor del Ejército, es el jefe del gobierno, es el jefe de los religiosos, es el primer juez, es el primer deportista, es todo. Es todo. Y con el rey actual, el ex, era un hombre de Estado, para que reconocemos también el enemigo. Pero este no. Y entonces, que son unos lobbies que están a su alrededor. El rey controla con mano férrea todo el territorio de Marruecos y del Sáhara ocupado. Marruecos es un polvorín, lo estamos viendo ahora con el terremoto. El rey estaba en París. Es triste, ¿no?, ver a miles de personas que han perdido sus vidas, pero es muy triste ver a como rey de Marruecos pasando de su pueblo, y de eso algunos pueblos que tienen casas con adobe, pues decía un señor hoy en un vídeo, pues que ellos hace años querían construir sus casas con cemento, pero las autoridades marroquíes decían que no, que queremos que tengáis estas casas de adobe, así vengan los turistas a ver estas casas, ¿no? Y es algo terrible porque todas esas casas de adobe, pues ahí dentro de estas casas pues han perdido casi todas las vidas de esos pueblos, ¿no? Y son pueblos rurales pequeños. En el Rif hay un movimiento muy importante también contra el gobierno. Ellos te recuerdan que cuando se produjo el terremoto en Alhucemas, el gobierno marroquí los abandonó, lo mismo que está pasando ahora en la parte más pobre de Marruecos, ¿no? Y yo he participado como observador internacional en juicio contra los líderes del levantamiento del Rif, que se produjo hace 3 o 4 años, y me decía, ahora nos damos cuenta de que nos están dando el mismo jarabe que le dieron a los saharauis. Los juicios que se han celebrado contra los dirigentes del Rif han sido calcados a los que se llevan a cabo contra los saharauis, lo mismo. Entonces, Marruecos es un polvorín. En la época de Hassan II hubo 2 intentos de tiranicidio, de cargarse a Hassan II. A partir de entonces, ¿qué es lo que hizo Hassan II y luego Mohamed VI? Comprar a los jefes del ejército, que son quienes controlan también gran parte del tema de la explotación de los recursos naturales, de los fosfatos, por ejemplo, del Sáhara Occidental. Y ahora tiene, digamos, una cierta cohesión, pero es un país que puede saltar por los aires en cualquier momento. En Marruecos chantajea a la Unión Europea y España desde los años 80. Cuando dicen que han llegado no sé cuántas pateras, todos sabemos que las pateras llegan porque Marruecos dice ya podéis salir. En el Sáhara ocupado no se mueve nadie sin que lo sepa la policía, y en las playas de Marruecos tampoco. Entonces los que salen de ahí salen con la autorización de la policía. Y yo creo que las imágenes de Ceuta de hace 1 año y medio lo reflejan perfectamente. La policía marroquí abriendo la puerta, que está metiendo a sus ciudadanos, pasándolos a Ceuta, está jugando con la vida de esta gente para presionar a la Unión Europea y a España, ¿no? Marruecos hace el trabajo sucio del occidente. Tiene cárceles negras, cárceles oscuras, colabora en la tortura de presos de todo el mundo, y eso se sabe porque hay presos, incluso presos portugueses, que cuando ya estaban aquí me han dicho, hemos visto presos de Guantánamo pasar por esta cárcel y la otra cárcel. Marruecos mata y recibe dinero para matar. Es financiado para matar. La complicidad y la colaboración de España. Y entonces los saharauis son la moneda de cambio. Marruecos tiene bastantes aliados que son fuertes y que nosotros a veces perdemos la vista a eso, que no depende de los saharauis solos ni los marroquíes solos ni entre las dos partes. Hay muchos actores, como el giro de Pedro Sánchez últimamente, como el Twitter de Trump y como la alianza de los israelitas que quieren robar lo que queda de las riquezas de los marroquíes. Y bueno, es un escenario bastante complicado y cada vez más. Los saharauis están controlados con tecnologías muy nuevas, que están poniendo cámaras en las calles, una tecnología parecida a la que está utilizando Israel en las zonas ocupadas palestinas. Marruecos tiene un aliado que es Israel, con la que controlan lo que antes les costaba muchísimo controlar, 2.800 kilómetros de muro, ahora lo controlan con tecnología,
La sospecha que hay siempre es que todos los líderes saharauis están muriendo con cáncer. Murió el presidente, murió Mohamed Haddad, murió Buhari, y con Mohamed Haddad, que fue el representante del Polisario en la MINURSO, yo decía, esto no es normal, y me dijo, no tenemos pruebas, pero la sospecha de que todos los negociadores están cayendo con cáncer. Marruecos e Israel, los servicios secretos colaboran juntos desde los años 80, y Israel, lo mismo que Putin y compañía, son expertos en esta forma de eliminar a la gente, ¿no? De hecho, el programa de espionaje Pegasus fue desarrollado por la empresa cibernética israelí NSO, con el que Rabat hackeó los teléfonos móviles de varios miembros del gobierno de España, incluido el presidente Sánchez, y también el teléfono de Brahim Dahan. Entonces me informaron desde The Guardian, el periódico británico. Pues. Pero no solo yo, hay bastante gente de defensores de derechos humanos y políticos y de todo. Pero del Sahara al menos estamos seguros de que estaba también Aminat Haidar, la activista o la defensora de derechos humanos más conocida en todo el Sahara. A mí me clasifican como uno de los más enemigos suyos. Ya sabes que yo también llevo con el viejo que soy, desde el 87 estoy metido en eso, ¿no? Soy un perro viejo. Entonces, la inmigración ilegal, Ceuta y Melilla, tráfico de estupefacientes, cooperación en materia terrorista, son los 5 grandes temas que siempre utiliza Marruecos. Lo que no podemos aceptar es que los intereses de la Unión Europea y de España se pongan por encima del respeto a los derechos humanos, y ese es el gran problema, ¿no? Hay más derechos para cualquier gato o perro o insecto en Europa do que para los saharauis. Se indignan más con cosas absolutamente ridículas, pero nadie se indigna con la situación de los saharauis. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Allá donde haya intereses económicos y ganancias en juego, la libertad y la justicia se diluyen en un mar de opresión y abusos de poder. Pero, ¿hay acaso esperanza para el pueblo saharaui? Pero además había abogados de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, los más duros, junto a los saharauis, impecables. Que hay que darles mis sinceras cumplimientos por el coraje que han tenido de estar ahí. Porque trabajar bajo estas condiciones es totalmente imposible. Y que llegaron a plantear, uno de ellos dijo en el juicio, y yo me pregunto por qué no le dejamos a los saharauis que decidan su futuro. Bueno, se montó una, porque claro, el público son policías marroquíes, los abogados marroquíes empezaron todos a gritar, esto es intolerable, no sé qué, y luego al final le tuvo también un juicio, porque hay cosas que no se pueden decir en Marruecos, ¿no? Es importante tener en cuenta que dentro de Marruecos, aunque sea un núcleo muy pequeñito, hay un grupo de gente militante en la Asociación Marroquí de Derechos Humanos que personalmente se han comprometido. Imaginaros lo que es un despacho de abogados para gente que ha apoyado a los saharauis, supuestamente terroristas que están en contra de la integridad territorial de Marruecos, ¿no? De quitarse ese sombrero. Incluso algunos policías marroquíes te lo dicen por las esquinitas, digamos, cargos, ya gente con formación dice, esto que le hacemos a los saharauis. La policía te saluda, ¿no? Y te respeta, porque incluso en algunos momentos que hemos estado detenidos, pues hemos estado en debate con ellos dentro de las comisarías sobre el conflicto del Sahara Occidental. ¿Y cómo eran esos debates? Pues la verdad había de todo, que decían, ¿no? ¿Por qué estáis sufriendo todo ese sufrimiento y podéis trabajar y vivir tranquilamente y dejar el proceso que está en manos de Naciones Unidas, ¿no? Y nosotros le dijimos, no, es que es una responsabilidad nuestra porque es nuestro pueblo, nuestro territorio, y ellos eso no lo entendían, ¿no? En algún momento, y estaba conmigo un compañero detenido, ¿no? Entonces estuve hablando con un señor diciendo, es que vosotros sois de la zona tal en Marruecos, también si estáis sufriendo por las políticas de Marruecos. Entonces hasta la policía ya estaba diciendo, sí, tienes razón, nosotros también sufrimos. Pero en algún momento se dio cuenta que está en comisaría y dice, no voy a hablar más, que ya me estáis liando. Sí. Esperamos para finales de este año, principios del año que viene, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
en casación, que si confirma la última sentencia, esto sí que va a marcar un antes y un después en las relaciones de la Unión Europea con Marruecos. Porque la última sentencia dice: los acuerdos de libre comercio y de pesca entre la Unión Europea y Marruecos son nulos porque se aplican en el Sáhara Occidental y solamente serán válidos si cuentan con la opinión, con el consentimiento del pueblo saharaui, que tiene que ser manifestado a través del Frente Polisario. Sinceramente, ni en nuestros mejores sueños pensábamos que esto lo íbamos a ver algún día. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho: el pueblo saharaui habla a través del Frente Polisario y sin el consentimiento del Frente Polisario no se puede explotar los recursos naturales del territorio saharaui. Están concediendo acuerdos, licencias de pesca a empresas que en el momento en el que los saharauis controlen su territorio podrán faenar, pero digamos, esto digamos, en estos momentos es algo más de imagen. Nosotros somos los dueños del territorio y de nuestros recursos naturales y estamos dispuestos a negociar con las empresas que quieran, pero nunca a través de Marruecos. La presencia de Marruecos es ilegal, es una ocupación militar y ahora están otra vez en guerra. Y hay drones diarios a matar a civiles en los territorios liberados del Sáhara y nadie habla de esto. Los saharauis no tienen nada a perder, tienen el derecho a su lado y quieren su tierra porque no tienen nada a perder. No se puede seguir esperando que la gente esté a 5 décadas en campamentos de refugiados y en territorios ocupados, que no es nada más que una cárcel al cielo abierto, con el Atlántico de un lado, un muro de otro lado y totalmente rodeados de colonos y de militares y fuerzas auxiliares de ocupación. Y el derecho tiene que ser respetado. Déjenlos elegir. Y estos hombres tienen que salir de la cárcel. La gente que está sufriendo las violaciones de derechos humanos diariamente en los territorios ocupados tiene una conciencia y además Marruecos lo ha hecho tan mal que en vez de intentar comprar voluntades, lo que ha hecho ha sido machacarlos. Y eso lo que ha producido ha sido que la resistencia, para mí, es imparable. Ya veremos, hay que ser optimistas. Y también cuando salí de la cárcel, salí con mucho miedo, porque esa gente te pueden asesinar, te pueden envenenar, te pueden violar, te pueden violar a tu madre, te pueden hacer cualquier cosa. Y tienen el poder físico y financiero y los medios para que hacerlo. Y entonces la mayoría de la gente que salieron de la desaparición forzosa van al lado de la pared buscando paz. Yo también, como todos, sufrí bastante miedo. Pero al final tomé la decisión que no, porque eso no va a cambiar solo. Tenemos que contribuir todos y cada uno del lugar donde está, a ver si entre todos podemos conseguir algo. Porque tener miedo no va a cambiar nada. Es como otro enemigo, tienes que enfrentarlo también, a ver si surge algo. Y durante tu tiempo en prisión, recibiendo torturas, ¿hubo algún momento en el que te arrepentiste? En ningún momento. Nunca me he arrepentido de nada, porque sí que he pasado por momentos muy duros. Sientes, digamos, la cobardía de Marruecos, ¿no? Cómo trata a este pueblo. Pero también, pues, algunas veces también el miedo, porque hay historias de personas que han perdido sus vidas. Todas las torturas te queda como esa secuela, tanto física como psicológica. Pero nunca, además, la verdad que siempre la salida de cualquier detenido, pues siempre se lleva a cabo una celebración, ¿no? Y ves a cientos de personas que te dan las gracias por luchar por la causa saharaui. Eso te llena de orgullo de seguir para adelante en el camino de la lucha. A lo largo de décadas de resistencia, y pese a las llamas, al abandono, a la corrupción, a la impotencia, al sufrimiento y a todas las cicatrices que aún sangran, la lucha por la liberación saharaui sigue irradiando una fuerza de voluntad y determinación que son indestructibles. El espíritu de Gdeim Izik es el de la causa saharaui, aún vivo y firme
por un futuro en libertad. ينكز الأحزان